Cordial saludo, la siguiente es la sustentación final del proyecto de investigación titulado Impacto del uso de la inteligencia artificial en la gestión de conjuntos residenciales, caso de la localidad de Usaquén, presentado por el estudiante William Camilo Martínez Zanabria de la maestría en Administración de Organizaciones. Como tema introductorio nos vamos a basar a lo que dice Josolski en 2022, que él plantea que el tema de la IA en los cuadros de mando integral podría mejorar la medición y el análisis de los indicadores de desempeño en la administración de condominios. Se busca verificar si con los CMI con IA interfieren los resultados de las perspectivas que nos han expuesto Norton y Clarkson en 2022 en las propiedades horizontales estudiadas en la localidad de Usaquén. Es por ello que planteamos que el Balance Scorecard es una herramienta de gestión que permite traducir la estrategia y la visión que tienen las organizaciones en 4 perspectivas con metas e indicadores. Estas expectativas tienen relación con la parte financiera, con la parte interna del negocio, con la perspectiva de innovación y aprendizaje y con la perspectiva clientes. Vale la pena decir que todas estas perspectivas tienen una relación directa, son directamente proporcionales, es decir, que un resultado de una perspectiva va a afectar a la otra y que para Suzuki, al aplicar inteligencia artificial, va a permitir que las organizaciones que planteen ese tipo de herramientas sean más sostenibles y eficientes. Analizando el tema de la propiedad horizontal en Colombia, es importante aclarar, y según los expertos que hemos consultado, que en Colombia no existen unos mecanismos de control. Para Molano 2025, la normatividad presenta unos vacíos en la unidad de quienes administran. La ley 675 no es claro en cuanto a cómo debe ser el perfil o la profesión que debe tener quien las administra, si bien deja unas funciones claras, pero no deja muy claro cuál va a ser la unidad, la experiencia de quien debe administrar, y esto para Molano 2025 se traduce en que se van a producir diferentes problemáticas. Para Chavarro y Cortés 2018, la propiedad horizontal carece de un sistema de gestión eficiente. Para Ranchero 2025 plantea que la administración de propiedad horizontal carece de una metodología clara, un diseño de una metodología que permita tener un panorama mucho más claro en el tema de la administración. Ahora bien, dentro de la formulación del problema de investigación para Q8 Unizun, las tasas de natalidad han disminuido a nivel mundial. Cada vez son más los núcleos familiares que buscan tener mayor independencia, tal como lo vemos en esta gráfica de la Universidad de Washington. Cada vez son menos los nacimientos a nivel mundial por cada mujer. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Que cada vez hay menos espacios para poder construir, lo que hace que las constructoras tengan que demoler muchas construcciones que actualmente existen y construir edificaciones muy altas con un gran número de apartamentos. Este es un fenómeno que ya está sucediendo en Asia, por ejemplo aquí en Taiwán, como lo plantea este plano que nos plantean. Cucho Nizón es un apartamento muy pequeño en donde tienen que vivir unas familias. Este fenómeno dentro de la oferta inmobiliaria ya sucede aquí en Colombia, ya pasa por ejemplo aquí en Bogotá. Démonos cuenta en la siguiente imagen que para Vivas plantea que abre un cuestionamiento sobre la validez de construir altos edificios sin importar el tamaño del terreno o el espacio mínimo que deberá tener la vivienda para poder vivir con dignidad. Para Vivas, con esas construcciones se abre un debate si este tipo de construcciones están violando lo que plantea el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, en el cual plantea que es necesario que las constructoras planteen unos escenarios de vivienda digna. Para Vivas también nos plantea que en estas construcciones hay un área promedio de 20 metros cuadrados. También en promedio existen 732 apartamentos, 30 pisos de altura con 100 metros de frente, y que en ese tipo de construcciones pueden llegar a vivir hasta más de 2.196 habitantes, siendo así en estos conjuntos, en este total de habitantes, mucho mayor al número de habitantes que tiene Sabatibasur en Boyacá, el municipio con nivel de habitantes más pequeño de Colombia, en donde por supuesto, haciendo la comparación, pues es mucho mayor los habitantes que hay en este tipo de conjuntos residenciales. Y esto que hace que el administrador prácticamente se vuelva un líder administrativo, social y político, el cual se va a enfrentar a diferentes problemáticas. Partiendo de estas problemáticas y según lo que plantea Torres 2019, en este tipo de conjuntos residenciales ya se plantean unas problemáticas que generan el torno de la convivencia, las zonas comunes, las mascotas, la seguridad, las obras civiles, el tema contable económico y financiero y el manejo de residuos.
Así, y partiendo de lo que han investigado el grupo de investigación Fénix, que a lo largo de su trascender investigativo ha planteado cómo estudiar estos temas. Entonces, para el año 2017 estudiaron el tema de las obras, las problemáticas en obras civiles y construcciones, que desde la perspectiva de Norton y Kaplan se puede ver desde la innovación y el aprendizaje. Para el año 2018 han estudiado todo lo que tiene que ver con las problemáticas de administración en propiedad horizontal, siendo la perspectiva interna de negocio. Para el año 2019 el tema de la convivencia desde la perspectiva de clientes. Para el año 2021-2023 ya se enfocan al tema de financieros, de la perspectiva financiera, estudiando el tema económico y contable de la propiedad horizontal. Y con todas estas problemáticas, este universo de problemáticas, pues ya ellos buscan observar qué herramienta de gestión puede minimizar las problemáticas que se pueden presentar en este tipo de organizaciones. La justificación o base del problema de investigación parte de que, partiendo de la Unidad Administrativa Especial Catastro en Bogotá, más del 70% de los inmuebles ya son residenciales. Y ese 70% cada vez son más los inmuebles que hacen parte de la propiedad horizontal en Bogotá. Entonces, para la unidad Administrativa Especial Catastro, en Bogotá existen 2.817.536 predios residenciales. De ese universo, de ese número, el 70%, 1.972.275 predios, están regulados al régimen de propiedad horizontal, y en el 2023, según la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia y Justicia, se presentaron en promedio 473.346 problemáticas que giran en torno a esos escenarios que ha investigado el semillero activo SECACEN, que es el tema económico, social, administrativo y operativo. Es así, y sabiendo este panorama, teniendo en cuenta que el grupo de investigación nuestro equipo ha investigado o se puso la tarea de poder mirar cuál es la tendencia, ¿sí? Partiendo de lo que plantea Hernández Sampieres en la metodología de investigación, se busca es consultar a expertos nacionales el tema de la propiedad horizontal y cómo ellos desde su conocimiento, investigaciones, perspectivas y todo lo que han investigado en este tema pueden encontrar cuáles son las tendencias más efectivas que permitan que la propiedad horizontal sea más eficiente y sostenible. Es así como ellos manifiestan que la propiedad horizontal necesita de una innovación disruptiva tecnológica para su gestión, ya que muchas herramientas que se crearon desde inicios del siglo, por ejemplo en el 2001, eran herramientas que estaban diseñadas netamente para la gestión financiera, pero hoy por hoy la propiedad horizontal necesita herramientas de gestión que tengan relación con la IA y que permitan tener un control y un análisis de lo social, lo económico, administrativo y operativo, partiendo por supuesto de la teoría de la innovación disruptiva de Christensen 2017, que plantea que la innovación disruptiva tecnológica permite transformar escenarios y convertirlos en escenarios mucho más eficientes y sostenibles por medio de una tecnología sofisticada. De allí el ejemplo que planteamos con esta acá del Nokia 5110 versus el Apple 17 Pro. El Nokia 5110 cuando fue creado, pues era un celular que estaba netamente diseñado para realizar llamadas, versus al Apple 17 Pro, pues que ya hace infinidad de funciones. Asimismo, pasa con las herramientas de gestión que tiene la propiedad horizontal. Son herramientas totalmente diferentes. Hoy por hoy, la propiedad horizontal necesita un análisis mucho más amplio desde su panorama de administración, y por ello la necesidad de poder tener herramientas tecnológicas mucho más efectivas. Ahora bien, para los expertos, estas herramientas de gestión tecnológica disruptiva con IA deben permitir que el administrador tenga un análisis mucho más claro de la convivencia, los temas jurídicos, la parte administrativa, la parte financiera, la parte operativa de seguridad y prevención. Y de esta forma, cuando se tiene un panorama más claro y poder tomar decisiones, permite que la propiedad horizontal sea mucho más eficiente y sostenible. Con ello, entonces, partiendo a lo que nos ha planteado Hernández Sampieri, se busca como estrategia de búsqueda de la información seleccionar un grupo de interés, un grupo focal especializado, y con ello la asistencia a los congresos, a los foros, a las reuniones y encuentros con expertos en el propiedad horizontal en Colombia, que nos han planteado que en la localidad de Usaquén hay unos conjuntos residenciales que ya emplean el tema ya emplean algún tipo de innovación tecnológica disruptiva con IA y los cuadros de mando.
Entonces ellos nos manifiestan que existen 25 propiedades que emplean este tipo de herramientas de gestión, los cuadros de mando con IA, y es por ello que vamos a terreno, aquí limitamos la zona que hemos estudiado, en donde encontramos 50 copropiedades ubicadas al norte de Bogotá, entre la calle 101 hasta la calle 157 y la carrera séptima hasta la carrera 18. 25 emplean CMI con IA y 25 emplean otras herramientas de gestión. Con ello, planteamos entonces la pregunta de investigación: ¿cómo perciben los administradores y residentes de la localidad de Usaquén de Bogotá la influencia de la opción o no de cuadros de mando con inteligencia artificial para su gestión administrativa? Los objetivos de esta investigación, el objetivo general es comparar la gestión de los conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén, Bogotá, que utilizan cuadros de mando con inteligencia artificial y los que emplean herramientas tradicionales, con el fin de identificar semejanzas y diferencias en aspectos claves en la administración. Como objetivos específicos se busca exponer una herramienta de gestión como el cuadro de mando con la inteligencia artificial, con el que permite a los administradores de los conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén en Bogotá tomar decisiones oportunas y precisas. Analizar cómo la implementación de los cuadros de mando con la inteligencia artificial puede influir en los resultados de las perspectivas de gestión económica, social, operativa y directiva de los conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén en Bogotá. Y por último, describir la manera en que la implementación de los cuadros de mando con inteligencia artificial contribuye a la toma de decisiones organizacionales en las propiedades horizontales que emplean ese tipo de herramientas. Como estado de arte, vale la pena tener en cuenta el estudio que realizaron Nash, Krugman, Hunay, Tosky, Tillman y Magda 2022, quienes describen que desde el punto de vista científico hay 595 autores y 175 documentos considerados representativos a nivel mundial que tienen que plantean el tema de la IA con el tema de administración de condominios, que existen más de 45 documentos o artículos que son los más citados en Q1 y Q2 por su factor o impacto en este tema. Ahora bien, desde el marco teórico es importante analizar cómo se ha planteado el tema de la propiedad horizontal en Colombia. El tema de la propiedad horizontal en Colombia nace desde 1948, desde la existencia del Bogotazo del viernes 9 de abril de 1948, cuando lastimosamente matan a Jorge Eliezer Gaitán. Y desde allí, pues, a nivel Colombia, no solamente Bogotá, diferentes zonas del país, pues se ven completamente destruidas. ¿Esto qué hace? Que se expida la ley 182, una normatividad que construyó la matriz de la normatividad del sistema de propiedad horizontal y en donde se establece que una especie de autorización para el funcionamiento de inquilinatos como inmuebles, ya que no había viviendas y por ello pues se utilizan este tipo de inquilinatos para dar vivienda a aquellas personas que se quedaron sin sus hogares por la destrucción que trajo como consigo el Bogotazo. Desde el punto de vista normativo, la propiedad horizontal en Colombia ha existido 4 normas. La primera es la ley 182 de 1948, que plantea ya el tema del orden territorial, sectorial y residencial, la cual es derogada por el artículo 87 de la ley 675 de 2001. Posteriormente, ya se plantea la ley 16, aquí ya existe un tema del dominio y las áreas comunes, que es derogada por el artículo 87 de la ley 675, y la actual ley, que está enfocada desde el año 2001, la ley 675, ya que aquí ya se plantea un tema mucho más de gestión, de administración del régimen de propiedad horizontal, la cual es vigente, pero que actualmente está en un proyecto de ley de reforma porque, tal como lo plantearon los autores que hemos citado anteriormente, es una norma que ya por el tiempo necesita una nueva actualización, un nuevo decreto que permita ver un panorama mucho más claro y más acorde con lo que actualmente se presenta en la propiedad horizontal. Ahora bien, desde un punto de vista técnico, vamos a ver cómo se ha planteado la definición del tema de la propiedad horizontal desde el punto de vista administrativo. Para la norma técnica sectorial NTCI CI 02, desarrollada por FEDE Lonjas 2018, la propiedad horizontal es aquel proceso dentro de un inmueble residencial en donde se controla adecuadamente la planeación y gestión estratégica, se establece de forma clara y precisa los modelos de trabajo que tendrán las copropiedades según sus necesidades y procesos de mejora. Asimismo, para Taylor 2022, el tema de la administración de condominios, el tema de la propiedad horizontal, es un tema que no solamente se debe analizar desde el punto de vista de gestión, es un tema que tiende mucho más a ser sociológico y se debe mirar el estudio, la interacción y la relación conductual de los administradores, los visitantes, los residentes y los consejos de administración. Es un tema que para Taylor va a trascender mucho más del tema de gestión y tiene que ir acompañado del tema social. Ahora bien,
Planteando todo lo que hemos dispuesto en Norton y Kaplan, el cuadro de mando integral, los Balance Scorecard, parte desde una visión que han tenido estos autores de que la administración debe ser vista como un avión, como una área de análisis como los aviones, como la cabina en donde están los pilotos, en los cuales tienen unos sistemas, digamos así, unas herramientas para poder visualizar los diferentes aspectos que se necesita para poder volar, como es el tema del combustible, de la gravedad, de diferentes herramientas para poder tener un panorama más claro. Asimismo, plantean que Norton y Kaplan que debe ser la visión que deben tener los administradores. No solamente se pueden enfocar a un solo resultado, a un solo indicador, deben haber diferentes indicadores y con ello poder tomar decisiones. Para Norton y Kaplan, entonces los pilotos son los administradores, los instrumentos son el cuadro de mando integral, el avión es la organización, que en este caso va a ser nuestra propiedad horizontal. Partiendo del tema de la inteligencia artificial, es importante observar un poco qué es lo que se ha planteado de este tema. Si bien no es un tema nuevo, porque es un tema que se ha planteado desde la teoría de Turing, desde 1933, quien plantea una herramienta de evaluación de las capacidades de una máquina para recibir un comportamiento de inteligencia similar al del ser humano. Los primeros sistemas de inteligencia artificial se crearon por medio de McCarthy en 1956 y se centraban en reglas, lo que condujo a desarrollar sistemas mucho más complejos desde 1970 hasta el 2010. Digamos que hay una evolución del tema de la inteligencia artificial, si bien era un tema que se aplicaba desde el año 50, pero es un tema que a raíz de la pandemia pues tuvo más exploración y es por ello, y partiendo diferentes autores y teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que plantea Lewis 2016, que el trabajo que plantearon Turing y McCarthy en 1962 es que actualmente el mundo puede definir a la inteligencia artificial como el conjunto de tecnologías que permiten tener un software que lleva a cabo diferentes funciones para que las ciencias administrativas puedan generar mayor valor dentro de sus organizaciones. Ahora bien, ¿cuál es el principal componente que tiene la inteligencia artificial en la propiedad horizontal? Que automatiza tareas, permite sí o sí minimizar el tiempo de las respuestas de las diferentes requerimientos que tienen los copropietarios. Asimismo, aumenta la eficiencia, la sostenibilidad, minimiza el error de los seres humanos. Obviamente un ser humano en cualquier labor puede cometer algún error, algo que no permita que la gestión se lleve a cabo y por ello hace que pues, se tomen decisiones mucho más efectivas, partiendo de lo que dice Lewis 2016. Ahora bien, estudiando un poco lo que plantea Lancheros y el modelo de PCE con IA para las propiedades horizontales, en él se plantea que aquí hemos diseñado un modelo y entonces, ¿qué es lo que hace? La inteligencia artificial se le radica una problemática, el cuadro de mando con inteligencia artificial le interpreta los datos, genera una alarma de actualización según la perspectiva, posteriormente envía esa problemática a un análisis para que sea administrado por el administrador, al mismo tiempo por el consejo de administración. Si la IA no puede detectar o no puede dar solución, esta problemática es llevada o transformada a las áreas de apoyo, es decir, hagamos un ejemplo, si es una problemática que tiene que ver con el tema jurídico, pues por ejemplo se va a dar o se va a ser solucionada por el departamento jurídico, el departamento contable, según los departamentos que tenga la propiedad, y el consejo de administración vigila la actuación de la respuesta del administrador y la IA, y con ello se toma decisiones eficientes. Se busca con ello es minimizar el tiempo de respuesta y que se dé al residente una respuesta que soluciona la problemática. Ahora bien, desde el marco metodológico, esto es un estudio cualitativo que usa datos cuantitativos. ¿Qué es lo que pasa? Según Danis y Minchon, el método cualitativo con datos cuantitativos es un método que debe ser aplicado para los estudios con enfoque cualitativo que no plantean una hipótesis y que necesitan de datos para poder dar una observación general a un fenómeno que se está planteando. La definición de la población o muestra, partiendo de Hernández, deben ser todos los conjuntos o todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Para este caso, la población 50 administradores que emplean CMI con IA para la administración de sus copropiedades en la localidad de Usaquén.
La identificación de las técnicas o instrumentos que se hará a recolectar los datos, según McCain y Bosky 2021, describe la eclosión de datos de este tipo, no es lineal. Ese tipo de estudios, y partiendo del estudio de arte, no son estudios lineales, que por lo general se plantean que en encuestas, en entrevistas, y partiendo de la experiencia de los expertos, pues se dan las características de los resultados de la investigación. Las fuentes de información son las respuestas a las preguntas del instrumento de entrevista por parte de los 50 administradores. De dichas respuestas es la información de los datos que estos aportan con base en los informes de gestión, los estados de situación financiera y de resultados y sus evaluaciones de desempeño. La estrategia de búsqueda y de aplicación del instrumento es ciertamente para Díaz García Hernández Ruiz 2013. La estrategia de búsqueda de la información es la selección de un grupo de interés o grupo focal especializado, representativo, conocedor, experto, sin ningún tipo de sesgo que pueda afectar los resultados de la investigación. Y como estudios previos, pues se tiene en cuenta el que ha construido Góngora 2016, quien hace un estudio técnico para identificar las falencias que existen en la administración de propiedad central en Cali y así proponer un sistema. Como ficha técnica vamos a encontrar pues cuál es el objetivo, que es comparar la gestión de los conjuntos residenciales en la localidad de Usaquén. El enfoque en la investigación es cualitativo con datos cuantitativos. El tipo de investigación es transversal, no experimental. La muestra son 25 administradores que emplean CMI con IA y 25 que emplean otro tipo de herramienta de gestión. La recolección de los datos son entrevistas semiestructuradas, 10 preguntas abiertas y cerradas en modalidad virtual que se practicaron en agosto de 2024. Las consideraciones éticas es una participación voluntaria de estos administradores desde el anonimato pues no se busca recolectar datos personales. Análisis de los datos, análisis temático mediante un sistema de codificación con base a las perspectivas de gestión de Norton y Clapton y pues las herramientas de análisis son netamente el Excel y el Power BI. Entonces, como análisis de los resultados, retomemos lo que habíamos dicho del tema de las perspectivas de Norton y Kaplan, ¿cierto? Desde la perspectiva financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje. Entonces, al aplicar, quiero que veamos estas dos gráficas pues identifiquemos. Las barras que están de color naranja son los 25 conjuntos que no emplean IA. Y las barras de color, digámoslo así, perdón, las barras de color amarillo son las que no emplean IA y las barras de color naranja son las que emplean IA. Entonces, desde el punto de vista financiero, ¿qué vemos? Una mejora en la liquidez en la razón corriente, de que muestra un mayor resultado de 1.41. ¿Qué quiere decir esto? Que la copropiedad tiene los recursos suficientes para poder cumplir con sus pasivos, con todas sus obligaciones financieras. Asimismo, se demuestra que con la aplicación de los cuadros de mando con inteligencia artificial hay una reducción del 86% en las cuentas por cobrar. Desde la perspectiva de clientes vemos que hay una disminución por ejemplo, en el ruido de un 85% entre las problemáticas por residentes por año, de un 67% en el uso de las zonas comunes, de un 75% de la tenencia de mascotas, de un 75% de reducción en las instalaciones, en las problemáticas en instalaciones, en un 75% en fisuras y grietas y un 75% de las problemáticas en filtraciones y humedades. Ahora bien, pasando al área o la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, vemos cómo la unidad de los administradores que emplean cuadros de mando con inteligencia artificial aumenta en 39%. El personal que hace parte de los consejos de administración es un personal mucho más competente. Demos cuenta que tiene un 47% más de competencia comparado con los que no aplican IA, cuadros de mando con inteligencia artificial. Y asimismo, en el tema ya de los incumplimientos con contratistas, vemos que hay una disminución de un 60%, y en el tema ya contable, en el tema de los impuestos, vemos que hay una reducción en la presentación del pago de sanciones por no presentación de impuestos de un 82%. Como discusión y propuesta, entonces que vemos que los cuadros de mando con inteligencia artificial en la propiedad horizontal agilizan la obtención de los resultados, soportan la toma de decisiones por medio de algoritmos, facilita la elaboración de informes mucho más exactos para la toma de decisiones, incide de manera eficiente en las perspectivas, como lo vemos cuenta en los anteriores resultados, y que la IA permite recopilar e interpretar grandes datos para lograr objetivos de planeación y eficiencia en la sostenibilidad de las copropiedades, tal como lo partea Bolodotsky 2023, y que los CMI con IA optimizan los costos y los ingresos. Al integrar la inteligencia artificial o CMI,
para la toma de decisiones, pues se genera unas medidas financieras mucho más concretas, mucho más sostenibles, y por ello los administradores van a poder tomar decisiones mucho más concretas. Viendo un análisis comparativo, comparando a los 25 que emplean IA versus las que no emplean IA, pues vemos que hay mejor desempeño organizacional en las que emplean IA, se presentan mayores resultados de sostenibilidad, ya hay menor incidencia en las problemáticas de gestión en cada una de sus activas. Si bien la teoría no afirma que los BCC con IA sean mejor herramienta para la administración de copropiedades, los hallazgos indican que hay una mejor efectividad en el soporte de la toma de decisiones. Asimismo, como conclusión final, podemos decir que la IA es una innovación tecnológica disruptiva que llegó para quedarse y ayudar a la gestión de las copropiedades, y deben existir administradores idóneos, competentes, que estén en la capacidad de gestionar y controlar las problemáticas descritas por medio de las herramientas como la IA con IA. Entonces, esta es la bibliografía utilizada en nombre de la Universidad Nacional de Alta Distancia, de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Doy las gracias por el espacio, por la sustentación final de nuestro proyecto, y como un mensaje final que nos plantea la IA que estudiamos es: la IA no reemplaza al administrador, lo potencializa para transformar copropiedades mucho más sostenibles y eficientes. Muchas gracias.